Hola amigos, esta noche empezamos con uno de esos temas que me encanta contarles. Curioso, un poco absurdo y perfecto para acompañarlos mientras intentan dormir, relajarse o simplemente escapar tantito del presente. Antes de que se pongan cómodos, si les gusta lo que hago en este canal, no olviden dejar su like, suscribirse y contarme en los comentarios desde dónde me están viendo y qué hora es allá. Siempre es divertido ver desde qué rincón del planeta hay gente desvelada. Ahora sí, bajen la luz, pónganse cómodos, una cobijita, un té, tal vez un ventilador de fondo y déjenme llevarlos con calma por este pedacito raro y fascinante de la historia. Imaginen esto, el polvo se levanta en el horizonte, una columna de soldados romanos avanza al ritmo metálico de las sandalias sobre piedra, escudos brillando, lanzas rectas, un estandarte ondeando con la figura de un animal o un dios al frente. Y justo cuando todo parece controlado, cuando el enemigo se asoma al otro lado del valle, cuando el centurión da la orden de cargar, el cielo cambia. Un trueno, un grito que no viene de ningún humano, una sombra pasa sobre el campamento y de pronto nadie quiere avanzar, no por miedo al enemigo, sino por miedo al Dios que, dicen, está ahí, en persona. En el mundo romano, las batallas no se ganaban solo con estrategia, ni con fuerza, ni con suerte. Se ganaban o se perdían con el favor divino, y eso no era una metáfora. Los romanos llevaban a sus dioses al campo de batalla, los consultaban antes de pelear, les hacían promesas, ofrendas, y si las cosas salían mal, los culpaban también. Porque en ese mundo, un dios podía cambiar el curso de una guerra con solo una mirada, y algunos no necesitaban ni eso. Con un grito, un símbolo o un susurro, bastaba para que un ejército entero se diera la vuelta. Esta noche vamos a conocer a tres de esas deidades, no solo porque eran poderosos, sino porque representaban algo más grande que el miedo. La idea de que ningún general, por valiente que fuera, podía desafiar al cielo. Así que siéntanse como legionarios bajo las estrellas. Vamos a entrar en el campamento, acercarnos a la fogata y escuchar las historias de los dioses que caminaban entre espadas y que podían detener un ejército sin ensuciarse la túnica. Marte era el consentido de Roma, no el más simpático ni el más refinado, pero sí el más respetado. Si los romanos tuvieran que escoger un dios para llevar al frente de batalla, no lo pensarían dos veces. Era él. A diferencia de su equivalente griego, Ares, que era visto como impulsivo y hasta un poco ridículo, Marte tenía estatus. Era el dios de la guerra, sí, pero también del orden, la disciplina, la protección del pueblo romano. No era solo quien desataba el combate, sino quien lo justificaba, lo dirigía y lo coronaba. Marte no era una deidad distante, lo llevaban en estandartes, en escudos, en oraciones diarias. Antes de partir a una campaña, los generales consultaban a sus sacerdotes. Los augures observaban el vuelo de las aves, y si todo salía bien, la marcha comenzaba con una plegaria directa. Marte, protégenos. Tenía un templo especial en el Campus Martius, el campo de Marte, un lugar sagrado donde los soldados entrenaban, donde los jóvenes nobles hacían ejercicio y donde Roma se imaginaba a sí misma como potencia militar. Era un espacio donde el cuerpo y la devoción se unían, sin contradicción. Y no solo en la ciudad, Marte también viajaba. En los campamentos militares se levantaban altares portátiles. Había pequeños ritos en la frontera justo antes de cada batalla. Incluso las armas eran consagradas con su nombre, como si decir por Marte fuera algo más que una frase. Era invocar su presencia real. Los soldados romanos creían que Marte estaba ahí, no en forma de estatua, sino como una fuerza palpable. Si una flecha fallaba, era porque Marte desvió su curso. Si una emboscada salía bien, era porque él la había inspirado. Si un enemigo huía, tal vez lo habían visto. Hay crónicas que cuentan cómo, en batallas especialmente intensas, algunos soldados juraban haber visto una figura vestida de rojo,
con armadura brillante y lanza en mano, pasando entre las filas. Y no era ningún oficial, era él. Marte, a veces a caballo, a veces a pie, siempre en silencio. Nadie hablaba de eso después, porque los dioses, cuando se muestran, no lo hacen para que los aplaudan, lo hacen para que los temas. Y Marte, en ese sentido, no necesitaba discursos, era la presencia silenciosa detrás de cada carga, el eco de cada tambor, el frío en la nuca antes de chocar escudo contra escudo, el dios que no prometía gloria, sino solo una cosa, guerra. Pero para los romanos eso era suficiente. Si Marte era el general solemne que lideraba con orden y disciplina, Bellona era el caos que venía después. Era la diosa del frenesí, de la violencia pura, del momento exacto en que el miedo desaparece y solo queda el instinto. No muchos la conocen fuera del mundo romano, y eso es una lástima, porque Bellona no se andaba con sutilezas. Su sola presencia bastaba para alterar el ritmo de una batalla. No blandía espada, no dictaba estrategia, ella gritaba, y cuando gritaba, los soldados entraban en trance. Algunos decían que era hermana de Marte, otros que su esposa o su aliada inseparable. Pero más que un vínculo familiar, representaban lados distintos de la guerra. Mientras él organizaba las tropas, Bellona era ese impulso repentino que hacía avanzar a un soldado herido, o que hacía retroceder a un ejército entero solo con un rugido. Se le representaba con una antorcha encendida o con un látigo, a veces con una espada, pero más a menudo con la mirada desencajada. Sus ojos desbordaban furia y su boca estaba siempre entreabierta, como si no dejara de gritar, aunque el mármol no lo mostrara. Sus sacerdotes, los Bellonari, eran conocidos por realizar rituales sangrientos. Algunos se herían a sí mismos en plena ceremonia, como forma de entrar en trance y sentir lo que era luchar bajo su influencia. Para ellos, el dolor no era sufrimiento, sino una forma de comunicación con la diosa. Antes de ciertas campañas, los generales más supersticiosos consultaban su favor, no para que los protegiera, sino para que desatara su locura donde hiciera falta. Porque una tropa enloquecida puede romper una línea enemiga más rápido que una formación perfecta. También se decía que cuando Bellona se manifestaba, los animales se alteraban, los caballos relinchaban sin razón y los niños lloraban aunque no supieran por qué. Era una fuerza emocional, no racional, una onda expansiva que arrasaba con la calma y dejaba solo gritos. En algunos textos antiguos se cuenta que en la batalla de Centino hubo soldados que al ver una figura femenina corriendo entre la niebla con los brazos abiertos y la boca en un grito mudo, tiraron sus armas y huyeron. No por miedo al enemigo, sino por una certeza íntima de que habían visto algo que no debían ver. Bellona no daba discursos, no firmaba tratados, no ofrecía protección. Ella era el estallido, la chispa que convierte una pelea en carnicería, y los romanos la veneraban por eso mismo, porque sabían que en el fondo la guerra no era solo técnica ni política, también era irracional, y en ese terreno Bellona era reina absoluta. Victoria no era una diosa de espadas ni de lanzas, no inspiraba gritos de batalla ni corría por los campos manchados de sangre, no tenía armadura ni se aparecía entre la niebla. Pero sin ella, los romanos creían que no había triunfo posible. Su nombre lo dice todo, victoria. No la victoria como proceso, sino como resultado, el momento final, el instante en que el enemigo cae, el estandarte se alza y el pueblo aclama. Era la deidad que llegaba después de la guerra, como una firma divina que decía, esto fue aprobado por los dioses. Y lo más curioso es que no se le rendía culto en los campamentos militares tanto como en el corazón mismo de Roma. Tenía su templo en la colina Palatina y una estatua dorada junto al Senado. Estaba ahí para recordar que el éxito político y militar no venía solo del esfuerzo humano, sino del favor celestial.
Augusto, el gran arquitecto del imperio, entendió esto mejor que nadie. Mandó construir un altar a Victoria y organizaba celebraciones cada vez que se ganaba una batalla importante, aunque él mismo no hubiera alzado una espada. Era como si dijera: yo no peleo, pero Victoria pelea por mí. La diosa era representada con alas, como una figura etérea que flotaba sobre el campo de batalla. A veces cargaba una corona de laurel, lista para entregarla al vencedor. Otras veces tenía una palma, símbolo de gloria. No aparecía en el fragor del combate, pero se decía que decidía en qué momento uno de los bandos perdía la voluntad de seguir. En muchas monedas romanas aparecía su figura, no solo por devoción, sino como propaganda. Mostrar a Victoria en el reverso de una moneda era como decir: nuestra causa está bendecida, no puedes perder si ella está contigo. Los emperadores también entendían su valor simbólico. Cuando Roma estaba dividida o en tiempos de crisis, siempre se acudía a Victoria, porque más que una diosa, era una justificación, una manera de decir: si vencí, fue porque lo merecía, porque los dioses lo aprobaron. Y cuando se perdía, bueno, entonces había que purificar los templos, hacer más ofrendas o buscar a otro general. Pero el mito más poderoso era que Victoria no se limitaba a bendecir, también podía abandonar. Había momentos en que su estatua era girada, como señal de que había dejado de proteger a alguien. Y ese simple gesto, girar una figura, podía desmoralizar a toda una ciudad. Porque cuando Victoria te daba la espalda, nadie quería estar en tu equipo. No era ruidosa, no era sangrienta. Pero en el juego romano del poder y la guerra, Victoria era la que ponía el punto final. Hasta ahora hemos hablado de dioses con personalidad, con gritos, con alas o con estatuas estratégicamente colocadas. Pero hay algo más sutil y tal vez más efectivo en todo este asunto. Los dioses en Roma no solo eran figuras a las que se adoraba, también eran herramientas de control, de manipulación y, sobre todo, de guerra psicológica. Porque cuando un ejército romano marchaba hacia el campo de batalla, no iba solo con lanzas y escudos. También llevaba consigo un conjunto entero de rituales, símbolos, augurios y nombres sagrados, diseñados no solo para proteger, sino para asustar. Una parte esencial de cualquier campaña era el auspicio, es decir, la interpretación de señales divinas. Antes de cruzar un río, atacar una ciudad o incluso armar una tienda, los augures observaban el vuelo de las aves, el comportamiento de los animales o la forma en que crujía una antorcha. Si las señales eran buenas, se avanzaba. Si eran malas, se esperaba o se inventaban otras nuevas. Esto no era un capricho supersticioso, era una forma sofisticada de mantener la moral del ejército y al mismo tiempo enviar un mensaje al enemigo. Porque si tus soldados creen que los dioses están contigo, marchan con más firmeza. Y si tus enemigos creen que tus dioses están furiosos, puede que se rindan antes de que empiece la pelea. Un ejemplo clásico es la práctica de mostrar estandartes sagrados al inicio de la batalla. Algunos llevaban la figura de Marte, otros la de un águila imperial o símbolos asociados a Victoria. No eran solo decoración, eran recordatorios de que el cielo miraba y favorecía a un solo bando. También se daba el caso de recuperar símbolos religiosos del enemigo. Si conquistabas una ciudad y te llevabas sus ídolos, era como robarle el alma. Y eso tenía un efecto brutal en la moral. No solo habías perdido tu casa, también habías perdido la atención de tus dioses. Y si eso no bastaba, siempre quedaba el viejo truco del rumor. Bastaba con hacer correr la voz de que Bellona había sido vista en sueños por uno de los sacerdotes, o que Marte se había manifestado en un rayo inusual, o que una estatua había llorado sangre, así, de la nada. No importaba si era verdad. Lo importante era que todos lo creyeran. En cierto modo, los romanos eran maestros del marketing divino. No peleaban solo con espadas, sino con símbolos, y sabían que, en el fondo,
el miedo a lo inexplicable podía detener más batallones que cualquier muro, porque un soldado con miedo pelea peor, y un ejército que cree que los dioses lo han abandonado simplemente deja de luchar. Una cosa es creer que los dioses influyen, otra muy distinta, es decir, que se presentaron en persona, y sin embargo, hay registros, no pocos, de soldados, generales y hasta senadores romanos que juraban haber presenciado intervenciones divinas, no en sueños, no como metáforas, intervenciones reales, en mitad de una batalla, frente a cientos de testigos. Uno de los casos más famosos es el de los Dioscuros, los hermanos Castor y Pólux, gemelos divinos asociados a los caballos, las estrellas y la protección de los valientes. Se decía que tras la batalla del lago Regilo, en los inicios de la República, los Dioscuros aparecieron en plena lucha montados en caballos blancos, liderando la carga romana. Después de la victoria, supuestamente fueron vistos en el foro, tranquilamente abrevando en una fuente, como si nada. La historia fue tan poderosa que se construyó un templo en ese mismo lugar. No porque hubiera pruebas, sino porque todos decían haberlos visto. Otra historia célebre, más pragmática, pero igual de cargada de mística, es la del emperador Marco Aurelio, en plena campaña contra los cuados. En un momento crítico, cuando las legiones estaban rodeadas, sin agua y a punto de rendirse, una tormenta repentina cayó solo sobre los romanos, dándoles agua y confundiendo al enemigo. Se interpretó como una intervención divina. Algunos decían que fue Júpiter, otros que fue la plegaria de una legión cristiana. Nadie se puso de acuerdo, pero todos coincidieron en que no fue casualidad. En batallas menores también hay relatos de estandartes que se movían solos, de estatuas que sudaban, de augures que entraban en trance y gritaban frases que luego se interpretaban como órdenes sagradas. Todo eso registrado con la seriedad de quien escribe historia, no leyendas. Y claro, hoy podríamos explicar muchas de estas cosas con psicología, clima, histeria colectiva o necesidad de justificar lo injustificable. Pero para los romanos, estos episodios no eran símbolos ni exageraciones, eran la confirmación de que el mundo humano y el mundo divino estaban conectados por un hilo invisible, un hilo que de vez en cuando se tensaba. Es fácil burlarse de eso con siglos de distancia, pero también es cierto que cuando estás en medio de una batalla con el barro hasta las rodillas, el enemigo frente a ti, y la posibilidad muy real de morir en los próximos 5 minutos, aferrarte a la idea de que alguien allá arriba está de tu lado puede ser lo único que te mantiene de pie. Porque a veces lo que detiene un ejército no es la lanza, es el miedo a un Dios que tal vez, solo tal vez, esté mirando. En el mundo moderno, pensamos en los dioses como ideas abstractas, metáforas, figuras mitológicas que decoran fuentes o protagonizan películas con efectos especiales. Pero para los romanos no eran adornos, eran reales, y a veces caminaban con ellos. En cada campaña, en cada carga, en cada espera tensa antes de un combate, los soldados creían, con la misma certeza con la que creían en el filo de su espada, que los dioses estaban presentes, que observaban, que decidían. Marte encabezando la fila, silencioso y letal. Bellona desatando el caos con una risa inaudible. Victoria flotando por encima de los estandartes, eligiendo al vencedor con un gesto leve. Y tantos otros, más invisibles, pero igual de temidos. No necesitaban bajar del cielo para hacer sentir su presencia. Un mal presagio, un sueño inquietante, un susurro en el viento. Bastaban para cambiar el curso de una batalla, o para justificar lo que nadie quería explicar con razones humanas. Los romanos sabían que las guerras se ganaban con disciplina y estrategia, pero también sabían, o querían creer, que había algo más, algo que no se entrenaba, que no se afilaba, que no se podía ver,
pero que estaba ahí. Y aunque hoy no marchemos bajo estandartes sagrados, aunque las batallas se den en otros campos y con otros nombres, la idea sigue siendo poderosa. A veces, lo que más miedo da no es el enemigo, sino la sensación de que no estamos solos. Así que gracias por acompañarme esta noche. Si te gustó esta historia, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál de estos dioses te parece más intimidante o más útil en tu vida diaria. ¿Bellona para días de tráfico? ¿Victoria para entrevistas de trabajo? Y si ya estás con los ojos cerrados, dejando que la mente flote entre batallas antiguas y fuegos sagrados, no te preocupes. Lo importante es que esta noche los dioses ya no te piden nada, solo que descanses. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, deja que el pasado te arrope. Lo demás puede esperar.